Capítulo 9, parte 2. Los 4 siglos perdidos. Noé no solo vivió durante 6 siglos antes del diluvio, sino que también vivió durante 350 años después de él. Su vida es la segunda más larga jamás registrada en la historia de la humanidad. Génesis 9, 28, 29. Durante 3 siglos y medio después del diluvio, Noé continuó sirviendo a Dios. ¿Cuáles fueron sus actividades durante este largo periodo de tiempo? ¿A dónde fue? ¿Cómo sirvió a Dios al dirigir las actividades de la pequeña pero creciente población? La Biblia no nos lo dice, pero otras fuentes históricas proporcionan algunas ideas extremadamente fascinantes sobre sus actividades patriarcales. Recordemos que Noé, antes del diluvio, era un líder grande, rico e influyente. De hecho, fue un gran gobernante. La suya fue una herencia tremenda. Noé, recuerden, fue el octavo predicador de justicia en la línea de Set. Tenía el mismo rango que Enoc y los otros grandes siervos de Dios antes que él en los tiempos anteriores al diluvio. Noé fue el gran patriarca de todos los hijos de Set. Si hubieran permanecido obedientes, Noé habría sido el gobernante principal de este vasto segmento de la raza humana. Pero los hijos de Set siguieron el camino de Caín. El diluvio los lavó de la tierra a ellos y a sus caminos pecaminosos. Solo quedaron Noé y su familia. Por lo tanto, cuando el diluvio terminó, Noé no solo se encontró a sí mismo como el remanente del linaje de Set, sino que también era nada menos que el patriarca de toda la familia humana. Era su responsabilidad dirigir las actividades de toda la raza humana. Su trabajo, bajo la guía e inspiración de Dios, era gobernar el mundo entero a la manera de Dios. Sí, las responsabilidades de Noé eran literalmente ilimitadas en la esfera humana porque abarcaban la máxima autoridad mundial. El mundo antes del diluvio se había torcido. Ahora era la responsabilidad de Noé ver que la sociedad iba por el camino correcto. Su deber era enseñar a toda la humanidad las leyes de Dios, el gobierno de Dios, los caminos de Dios. ¿Seguiría la raza humana las enseñanzas y el liderazgo inspirados de Noé? Los capítulos que siguen comprenden la respuesta a esta pregunta básica. La primera y más importante responsabilidad que Dios le dio a la familia de Noé fue poblar una tierra vacía. Fíjese, y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos, y henchid la tierra. Génesis 9:1. ¿Cómo los bendijo Dios específicamente en este sentido? Recuerde la posibilidad sugerida en el capítulo 3 de que las mujeres en el mundo antes del diluvio no podían tener hijos con tanta frecuencia como hoy. Si eso fuera cierto, Dios ahora debe haber cambiado este factor en la reproducción humana para permitir un crecimiento mucho más rápido de la familia humana. Beroso, historiador de la antigua Babilonia y contemporáneo de Manetón, escribió sobre los acontecimientos inmediatamente posteriores al diluvio. En su discusión de la familia de Noé declara: y conocían a sus mujeres, las cuales, en el mismo día que se esperaba, daban a luz regularmente gemelos de distinto sexo. Después, cuando estos gemelos llegaron a la pubertad y se casaron, también tuvieron gemelos en cada parto. Es cierto que esto bien podría ser una exageración por parte de un historiador pagano. Sin embargo, parece evidente que Dios bendijo a esta primera familia de la nueva tierra de una manera especial en este momento único y crucial de la historia. Otro factor a considerar es el hecho de que si la frecuencia de los nacimientos aumentaba, la duración de la vida se acortaba progresivamente en los siglos posteriores al diluvio. Note estos ejemplos bíblicos. Noé vivió hasta los 950 años. Sem tenía 600 al morir, Abraham 175, Jacob 147 y así sucesivamente. Una última observación. Noé y su esposa no tuvieron hijos después del diluvio. La Biblia indica claramente que de la familia de Noé, solo Sem
Cam y Jafet tuvieron hijos en los tiempos posteriores al diluvio. Este es un factor regulado por la edad de la mujer. La esposa de Noé ya había pasado la edad de tener más hijos. Toda la población de nuestro mundo proviene de los 3 hijos de Noé. Génesis 10:1. En las décadas inmediatamente posteriores al diluvio, la pequeña pero creciente familia humana vivió en la región de Armenia. Como patriarca principal, ¿cuáles fueron los deberes y actividades de Noé en esos primeros años? La Biblia deja claro que el primer deber de un patriarca es enseñar a su familia los caminos y las leyes de Dios. Génesis 18:19. Noé era el siervo experimentado y fiel de Dios. Enseñó la obediencia a Dios. Le mostró a su familia que el único camino hacia la paz y la felicidad duraderas era someterse al gobierno de Dios. Pero Dios no dejó solo a Noé en esta gran responsabilidad. Mientras la familia de Noé crecía, Dios trabajaba directamente con ellos y los instruía. En otras palabras, el Eterno indudablemente celebraba servicios sabáticos para la pequeña pero creciente familia humana en este tiempo primitivo. Imagínese un servicio sabático con toda la familia humana presente y Noé y Jesucristo entregando los mensajes. Esta no es en absoluto una imagen descabellada. Considere, Dios el Eterno está vitalmente interesado en la familia humana. En esta coyuntura crucial de la historia, ciertamente no dejaría a la gente sola. Si Él enseñó personalmente a Adán y Eva, tanto antes como después de la expulsión del jardín del Edén, si personalmente encerró a Noé en el arca, si se reunió personalmente con Abraham más tarde, ciertamente debe haber estado personalmente presente en estos primeros años. Noé, entonces, con la ayuda de Dios, se dedicó a educar a la familia humana. Veroso registra que Noé no solo enseñó religión, las leyes y el gobierno de Dios, sino que también dio instrucciones en astronomía, agricultura y otros temas vitales. Sí, Noé fue un gran educador. Había acumulado un vasto conocimiento a lo largo de su vida. Había caminado con Dios, la mayor fuente del conocimiento en el universo. Y también recurriría a los recursos educativos de los 7 grandes predicadores de justicia que le habían precedido. Noé estaba ampliamente calificado para enseñar a la familia humana acerca de todas las fases de la existencia y el esfuerzo humano. Noé pasó muchos años educando a sus hijos y a sus familias, pero finalmente se llegó a un cierto punto, una coyuntura que requeriría la apertura de una nueva fase en el programa de Dios después del diluvio. La familia humana se volvió demasiado poblada para que todo el pueblo permaneciera en su área original de asentamiento armenio. Era hora de la colonización de nuevas áreas del mundo. Aunque la Biblia no da detalles sobre las actividades de Noé después del diluvio, la gente de finales de la Edad Media y después sabía mucho sobre sus viajes y logros. Basado en el registro de Veroso y otros historiadores antiguos, muchos libros fueron escritos por eruditos en los siglos XV, XVI, XVII y XVIII que contaban la historia de los viajes de Noé. Nótese esta asombrosa afirmación en un libro reciente. Casi cualquier hombre del Renacimiento podía contar la historia de las andanzas de Noé y de su plantación en Europa, porque el relato apareció en muchos libros. La leyenda de Noé, Don C. Allen, 1963, página 117. ¿Qué pasó con todos estos libros? La respuesta comprende otro triste comentario sobre la naturaleza humana. La historia de Noé y de la Europa primitiva ha sido suprimida. Desde fines del siglo XVII no se ha permitido que se enseñe públicamente. Esta supresión de la verdad no ocurrió en un día. Se necesitaron siglos de conspiraciones calculadas y ridículos para borrar el verdadero registro de las páginas de la historia. Historiadores y teólogos han conspirado juntos para etiquetar el relato de las actividades de Noé como mito y leyenda. El resultado es que hoy Noé, junto con los otros patriarcas, es considerado como un héroe mitológico y no como una persona histórica genuina. El motivo de los eruditos es claro.
Si hubieran permitido que la historia de Noé y la Europa primitiva se enseñara en escuelas y universidades, habrían tenido que admitir la autenticidad y autoridad de la Biblia. Eso no querían hacer. Así que la historia de Noé ha sido ocultada a propósito. Pero no se ha perdido en absoluto. Algunos de estos libros todavía existen. Un ejemplo notable, porque está en inglés, es el libro de Richard Lynch, un Historical Treatise of the Troubles of Noé in Europa, Londres, 1601. Otro libro similar, escrito en francés por Jean Lemaire y contenido en sus obras Lovaina, 1882, se resume en las páginas 115-116 de la leyenda de Noé de Allen. Según el libro de Lemaire, resumido por Allen, Noé, después de unas 8 décadas en Armenia, llevó a Sem, Cam y Jafet en una gira mundial, un paso preliminar en el establecimiento de asentamientos para las diversas ramas de la familia humana. Comenzaron su extenso viaje al norte de Armenia en el Mar Negro. Del Mar Negro se trasladaron al Mediterráneo y luego procedieron a navegar alrededor de toda su costa. Este viaje, según Lemaire, duró 10 años, un periodo comparativamente breve para los primeros tiempos patriarcales. Después de su regreso a Armenia, Noé comenzó a enviar grupos de colonos a las diversas partes del mundo donde Dios quería que vivieran los diferentes segmentos de la familia humana. En consecuencia, más tarde se convirtió en la responsabilidad de Noé viajar a estas diversas áreas para ver que las cosas estaban progresando de acuerdo con la voluntad de Dios. El propósito de este capítulo, entonces, es presentar un breve cuadro de las actividades de Noé desde el tiempo de la colonización original del mundo hasta el momento de su muerte, unos 3 siglos después. Luego, después de que se complete la historia de Noé, se incluirá el relato de las actividades de Sem, Nimrod y otros en esta misma época para que el cuadro sea lo más completo posible. Antes de seguir adelante, se debe considerar un factor importante: el factor de cómo Noé podía determinar dónde se debían asentar los diversos pueblos y cómo se los podía enviar a sus lugares prescritos. Es evidente que Noé no envió a la gente al azar. En resumen, debe haber habido un plan de asentamiento, un plan determinado de antemano por el Creador. En las páginas que siguen, veremos que Noé tuvo asentamientos de personas que vivían en Arabia, África del Norte, España, Italia y otras áreas, comenzando aproximadamente un siglo después del diluvio. El cuadro general derivado de estos lugares indica un plan definido de asentamiento. Dios quería ciertos pueblos en ciertas áreas definidas sobre la superficie de la tierra. Él instruyó a Noé a dónde enviar al pueblo. ¿Cómo supo Noé a dónde debían ir? ¿Cómo sabrían cómo llegar allí? Un libro reciente proporciona una respuesta lógica. El libro fue escrito por Charles H. Hapgood, profesor al King State College in King, New Hampshire, y se titula Maps of the Ancient Sea Kings, Evidence of Advanced Civilization in the Ice Age. Mapas de los antiguos reyes marinos, evidencia de la civilización avanzada en la Edad de Hielo. Este valioso libro es una asombrosa contribución a la historia de la cartografía. El autor muestra que a principios del siglo XVI después de Cristo, que se conoce popularmente como la era de los descubrimientos, ya existían mapas que eran mucho más precisos que los realizados en esa época por los exploradores en sus viajes o los mapas antiguos que datan de la época griega y romana. Nótese estos hechos notables. El continente de Australia aparecía en los mapas de Europa antes de que Australia fuera descubierta. Además, las islas griegas representadas en estos mapas constaban de muchas más islas de las que existen hoy. Pero la característica más asombrosa de todas es que la Antártida apareció en estos mismos mapas unos 2 siglos y medio antes de que supuestamente se supiera que existía. Una Antártida sin glaciar en la que los ríos y las áreas montañosas estaban claramente delineados.
¿Cómo pudieron aparecer tantos mapas notables en Europa a principios de los tiempos modernos, cuando los historiadores consideran que el mundo de esa época apenas comenzaba a despertar de su ignorancia? La única explicación es que estos mapas inusuales, con sus características notables y precisas, deben haberse originado, como enfatiza Hapgood, en un periodo inmediatamente posterior a las edades de hielo. Recuerde del capítulo 3 de la primera parte de las edades de hielo, un término engañoso. Ocurrieron en tiempos prediluvianos después del pecado de Caín. Y así, el periodo cálido que siguió a estas severas fluctuaciones climáticas fue en realidad el tiempo del diluvio. En otras palabras, considerando este trasfondo de información geológica, estos mapas antiguos deben haberse originado en algún momento durante la vida de Noé. Si Noé pudo navegar con confianza de un lugar a otro con sus hijos en un viaje temprano después del diluvio, ciertamente debe haber poseído el conocimiento de los mapas. ¿Dónde adquirió Noé los mapas? ¿Exploró el mundo entero y los dibujó él mismo basándose en sus descubrimientos? Esto hubiera sido imposible. Detente a pensar. Si Dios le dijo a Noé que dividiera el mundo y distribuyera las diversas porciones de la creciente familia humana en sus herencias asignadas, ¿cómo sabrían a dónde ir a menos que tuvieran mapas para guiarlos? Para que las naciones se dividieran correctamente, no solo tenían que haber tenido un lugar asignado a dónde ir, sino que se les tenía que haber mostrado cómo ir. En relación con esto, es interesante darse cuenta de que las personas más primitivas se encuentran en los lugares más dispersos. Es como si alguna vez supieran cómo llegar, y ciertamente son incapaces de hacer tal viaje hoy. Los polinesios no saben en qué tipo de barcos llegaron para llegar a sus islas, excepto por una vaga descripción. Y ya no construyen grandes barcos, simplemente utilizan pequeñas embarcaciones para los viajes locales. O tomemos el caso de los aborígenes australianos. Usan poco más que troncos para remar entre los caimanes. Ellos también han perdido todo conocimiento de los barcos que una vez los trajeron a su tierra natal. Sin embargo, estos y otros pueblos llegaron a sus áreas remotas muy temprano y muy rápidamente en el mundo post-diluviano. ¿Cómo se explican estos factores aparte del conocimiento de los mapas? Hagamos la pregunta de nuevo. Puesto que Noé no podía explorar el mundo entero y dibujar sus propios mapas, ¿cómo obtuvo los mapas que necesariamente debe haber poseído y utilizado? ¿Quién solo en los días de Noé pudo haber poseído el conocimiento universal necesario para trazar mapas precisos de toda la tierra? Por supuesto, nadie más que Dios mismo. Dios no dejó a Noé solo en sus vastos deberes patriarcales antes y después del diluvio. Como ya se ha dicho, el Eterno se apareció muchas veces a Noé personalmente. Le dio a Noé instrucciones precisas sobre cómo construir el arca, y puesto que él personalmente escribió los 10 mandamientos en los días de Moisés, ¿por qué debería parecer extraño que él proporcionara a su siervo mapas absolutamente esenciales? Como ya hemos dicho, estos mapas antiguos eran muy precisos. En otras palabras, mapas tan antiguos pero precisos difícilmente podrían haber venido de otro que no fuera el Creador mismo. Hapgood, por supuesto, no implica de ninguna manera que la fuente de estos mapas pudiera haber sido el Creador mismo, pero sí los atribuye a lo que ahora se sabe que fue la época de Noé, en términos geológicos, el final del Pleistoceno. Esta ubicación en el tiempo no descartaría la posibilidad de que Noé estuviera usando mapas ya antes del diluvio. Y hay indicios claros de que esto es cierto. Considere, en primer lugar, que todos estos mapas del mundo extremadamente antiguo estaban centrados en Egipto. En el capítulo 7 se relató cómo Josefo dijo que Noé, antes del diluvio, tuvo que huir para salvar su vida. ¿De dónde huyó y a dónde fue? La antigua tradición mesopotámica contenida en la epopeya de Gilgamesh registra que el hogar de Noé antes del diluvio era una ciudad llamada Shrupak en Mesopotamia, a orillas del Éufrates. Sin embargo, la tradición egipcia afirma que el diluvio fue proclamado al mundo desde su país.
Por lo tanto, todos estos puntos parecen indicar que Noé huyó a Egipto y que Egipto fue el lugar desde el cual Noé comenzó a hablar y advertir al mundo. Y eso explicaría por qué los mapas antiguos estaban centrados en Egipto. El ministerio de advertencia de Noé a la sociedad malvada antes del diluvio duró 120 años. Pasó Noé las 12 décadas simplemente trabajando en el arca mientras celebraba reuniones evangelísticas programadas regularmente junto a esa gran vasija. Esto es difícilmente factible, puesto que Noé tenía que advertir al mundo, tenía que ir al mundo. ¿Cómo lo hizo sin trenes, aviones, radio o televisión? La respuesta lógica es que llegó allí en barco. Esta conclusión parece reflejarse en otra antigua tradición mesopotámica de Beroso que se registra en los fragmentos antiguos de Corey, página 57. En él se narra la historia de un famoso personaje que, antes del diluvio, viajó a lo largo de todas las costas. Durante el día salía de su barca y predicaba a toda la gente que vivía en el mar, y por la noche se retiraba a su barco. La tradición dice que era muy elocuente. Al derivar una imagen de esto, parece evidente que Noé pasó gran parte de estos últimos 120 años viajando por varias partes del mundo para llevar a cabo su ministerio. Luego, de vez en cuando, volvía para ver cómo progresaba el trabajo en el arca. Gran parte de la responsabilidad de su finalización debe haber sido confiada a sus hijos y a Sem en particular. De nuevo, ¿cómo sabría Noé hacia dónde navegar para llevar a cabo su ministerio lejano antes del diluvio? No tuvo tiempo para explorarlo todo, trazar mapas y predicar también. Dios debe haberlo provisto de mapas. El Creador, entonces, debe haber elaborado los mapas originales sobre la base de que el mundo necesitaba ser advertido por Noé. Vale la pena repetirlo. Estos mapas más antiguos eran demasiado precisos, demasiado claramente delineados para provenir de fuentes humanas falibles. Es posible, entonces, que Noé tuviera mapas de Dios antes del diluvio para usar durante los 120 años, los llevó a través del diluvio en el arca y luego los usó, con ligeras modificaciones, en su responsabilidad patriarcal post-diluviana. Esto es posible porque el diluvio de los días de Noé no fue tan violento como el de la rebelión de Satanás. No cambió apreciablemente la geografía o la topografía de los continentes. Si el diluvio hubiera sido tan violento, los muchos restos humanos de la sociedad prediluviana no se habrían encontrado en la superficie de la tierra ni cerca de ella. Estos restos habrían estado demasiado profundamente enterrados para ser descubiertos, como en el caso de los que fueron enterrados en los lodos que bajaban por los valles de los grandes ríos como el Nilo, el Tigris y el Éufrates, donde posiblemente permanece la cultura de la familia de Set, sepultado hasta el día de hoy. Es necesario entender, sin embargo, que estos mapas más antiguos no se remontan a los primeros días de Adán justo después del Edén. Recuerde que el mundo cambió inmensamente después del pecado de Caín. Por lo tanto, estos mapas representan un mundo que necesariamente existió algún tiempo después del pecado de Caín. En otras palabras, no son mapas del mundo del Terciario o del Cretácico superior, geológicamente hablando, ni siquiera son Mioceno, Plioceno o Pleistoceno. Son mapas post-Pleistoceno. Ellos imaginaban la Tierra en el periodo cálido al final del Pleistoceno, el tiempo en que en realidad fue el periodo de transición desde finales del prediluvio hasta principios después del diluvio, cuando el hombre, como indica Hapgood, podría haber viajado fácilmente por rutas acuáticas, un tiempo en el que la tierra se estaba secando, pero tenía muchas áreas de agua añadidas alrededor para ser utilizadas para viajar por mar. Un último punto importante. Todos estos primeros mapas mostraban solo una parte del mundo, no todo el mundo. Toda la Tierra podría haber sido ilustrada si todos los mapas hubieran sido colocados juntos. Pero cada mapa ilustraba solo una parte del globo. La indicación de esto es que cada rama de la familia humana llevaba consigo solo ese mapa que mostraba la porción de la Tierra a la que debía ir.
Es decir, la gente que iba al este no necesitaba un mapa del oeste. La gente que iba al oeste no necesitaba un mapa que mostrara el este. Aquí entonces hay más pruebas para mostrar que cuando Noé envió a estos primeros colonos, llevaban mapas para guiarlos a su destino. Regresemos ahora y retomemos el relato de las actividades de amplio alcance de Noé en los siglos inmediatamente posteriores al diluvio. Su gira mundial original con sus hijos, según el relato de Lemer, ocurrió unas 8 décadas después del diluvio y requirió 10 años para completarse. Al regresar a Armenia, Noé comenzó a trabajar en la siguiente fase de su programa postdiluviano dirigido por Dios: el envío de colonias. Después de varios años de preparación, comenzó la colonización de la tierra después del diluvio. A través del uso de registros históricos antiguos, resumidos por el Dr. Hay en el volumen 2 del Compendio de Historia Universal, ahora es posible fechar este evento histórico. Exactamente cuándo comenzó Noé a enviar a varios segmentos de la familia humana a sus ubicaciones geográficas asignadas. Primero consideremos la historia de la antigua Italia. Italia estuvo deshabitada durante 108 años después del diluvio, 2369 al 2261. Luego, para 2261 y los años posteriores, Noé aparece como el primer gobernante en ejercer autoridad en relación con Italia. En otras palabras, este es el momento en que Noé originalmente envió a la gente a vivir en esa área del mundo. La historia de la antigua Persia data a su primer rey sobre la base de una era de más de 5 siglos, una era que comenzó en 2261. Y la historia de la antigua Escandinavia comienza con la migración de Magog, Génesis 10:2, fuera de la región de Armenia en este mismo tiempo. Compendio, volumen 2, páginas 127 a 130, 157 y 195 y 196. Así vemos que las historias de Italia, Persia y Escandinavia concuerdan en confirmar el hecho de que 2261 fue el año en que Noé comenzó a enviar colonias para habitar nuevas áreas del mundo. Ahora bien, el hecho asombroso es, como se verá en la historia subsiguiente, que la construcción de la Torre de Babel comenzó solo 5 años después de esta colonización inicial de 2261. Estos dos acontecimientos históricos tan importantes están directamente relacionados. Antes de llegar a eso, debemos darnos cuenta de lo que la Biblia tiene que decir acerca de la dispersión de las familias de personas sobre la faz de la tierra. Lee Hechos 17:26 otra vez. Este versículo declara enfáticamente que Dios determina el ascenso y la caída de las naciones, que Él establece los límites de las naciones y las razas. Ahora, además, fíjese en Deuteronomio 32:8. Aquí leemos claramente que Dios realmente dividió a las naciones sus respectivas herencias o territorios en la tierra. Debe explicarse que la última parte de este versículo en realidad muestra que Dios originalmente repartió la tierra entre las naciones en relación con la población que eventualmente surgiría de la nación escogida de Israel. Dios tenía planes de largo alcance para Israel mucho antes de que esa nación llegara a existir. Claramente era y es la voluntad de Dios dar a diferentes personas diferentes partes de la tierra. Como hemos visto, esta distribución en los tiempos posteriores al diluvio comenzó en el año 2261. Es importante destacar que este hecho se confirma en el libro de Génesis. Fíjate en Génesis 10:25. Y a Eber le nacieron 2 hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue dividida la tierra, y el nombre de su hermano era Joctán. El nombre Peleg es significativo. Es una palabra hebrea que significa división. El margen de muchas Biblias señala esto. En otras palabras, Peleg recibió este nombre porque en sus días Dios dividió la superficie de la tierra entre las naciones. Este versículo ha sido entendido erróneamente en el sentido de que este fue el tiempo en que los continentes fueron separados. Pero Deuteronomio 32:8 muestra claramente que lo que
era la división de la superficie de la tierra entre las naciones. ¿Cuándo vivió Peleg? Lee Génesis 11 del 10 al 16. Simplemente sumando las cifras 2, 35, 30 y 34, encontramos que Peleg nació poco más de un siglo después del diluvio. Y así, la Biblia confirma el hecho de que la distribución de la tierra ocurrió aproximadamente un siglo después del diluvio. Confirma que fue exactamente 108 años después, como lo prueban las fuentes históricas antiguas. Piénsalo bien. Peleg nació de Eber y su esposa en Armenia poco antes de que Noé comenzara a enviar al pueblo. Aunque el plan aún no se estaba llevando a cabo, la familia humana sabía que pronto iba a ocurrir. Es probable que Noé les hubiera informado de este plan en detalle después de haber regresado de su primera gira mundial años antes. Es por eso que Eber pudo nombrar a su hijo apropiadamente. Sabía que pronto ocurriría un acontecimiento histórico crucial en la experiencia humana. La familia humana entonces permaneció en la región de Armenia por poco más de un siglo después del diluvio. Para entonces, sin embargo, la diminuta pero floreciente población de la tierra había llegado a ser tan grande que fue necesario redistribuir la población enviando colonias de una manera planificada y organizada de antemano, inspirada por Dios y dirigida por Noé. El proyecto comenzó en 2261. Comenzaba una nueva era en la experiencia humana. Pero entonces sucedió algo inusual. Los problemas se desarrollaron. Parte de la familia humana se opuso al plan de Dios y se rebeló contra él. En esta coyuntura crucial, la familia humana se había extendido desde Armenia hasta las fértiles llanuras mesopotámicas. Les gustaba donde estaban. Entonces llegó Noé con el plan de colonización decretado por el Creador. Noé le dijo al pueblo: ha llegado el momento de extenderse por toda la tierra. Dios quiere que habitemos Europa, África y Asia. Seguir este plan requerirá esfuerzo y sacrificio por parte de todos nosotros, pero siempre se produce una gran felicidad cuando obedecemos a Dios de todo corazón. Sin embargo, algunos comenzaron a decir: ¿por qué no podemos quedarnos donde estamos? Esta es una zona rica y fértil. Todo lo que necesitamos está aquí. Si vamos a estos otros lugares lejanos, sufriremos dificultades y tendremos que vivir una existencia sombría. El plan de Noé es perjudicial. No está en nuestro mejor interés y debe ser rechazado. La historia completa de esta rebelión en la familia humana debe esperar hasta el próximo capítulo. Sin embargo, para reservar la continuidad de la carrera de Noé en este periodo, estos acontecimientos deben presentarse en forma de resumen preliminar. Esto es lo que ocurrió. La rebelión contra el plan de Dios fue liderada principalmente por la familia de Cam y por Cus, y Nimrod en particular. En ese momento, Nimrod era un hombre relativamente joven, pero ya había establecido una reputación como un líder valiente con aspiraciones audaces. En términos sencillos, Nimrod le dijo a la gente: unámonos, vayamos a Sinar y hagámonos un nombre. ¿Por qué la gente no debería ser libre de ir a donde quiera? Esta es nuestra tierra, ¿no es así? Tenemos el derecho, como seres humanos, de cumplir nuestro propio destino. Esto sonó bien para muchos de los que lo escucharon, así que dijeron: así es, vamos y vivamos la vida a nuestra manera. Así que, en efecto, rechazaron a Dios y a Noé como sus líderes, se rebelaron contra el plan de Dios, tiraron los mapas que les habrían mostrado a dónde ir, y han estado en problemas desde entonces. El primer volumen del Compendio de Historia Universal prueba que la construcción de la ciudad y la Torre de Babel, Génesis 11:9, comenzó en el año 2256, y que el gobierno humano, en oposición al gobierno de Dios, se estableció oficialmente 2 años después, en 2254. Esto significa que el gobierno humano comenzó apenas 7 años después de que la familia humana iba a extenderse. Esto debe entenderse claramente. Fue esta división de la tierra entre varias familias y razas contra la que Nimrod se rebeló.
Babel fue una rebelión contra el plan específico que Dios había puesto en marcha a través de Noé unos años antes. Nimrod quería detener este plan. Intentó, en la medida de lo posible, reunir a la gente para poder controlarlos, algo que no habría podido hacer si hubieran estado dispersos. Así que la razón por la que muchas personas se reunieron en Babel fue porque, junto con Nimrod, no les gustaba lo que Dios pretendía hacer con la población. Esta es la razón por la que la Biblia los cita diciendo: construyamos Babel, no sea que seamos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Dios, al dispersar más tarde a los rebeldes de Babel a través de la confusión de las lenguas, no estaba llevando a cabo una reflexión tardía no planeada. Más bien, los estaba obligando a hacer lo que se habían negado a realizar voluntariamente en años anteriores. Pero hablaremos de esto más adelante. Ahora es el momento de reanudar el relato de las actividades de Noé. Todo el material anterior sobre el gran patriarca ha sido esencialmente de naturaleza introductoria. La mayor parte de su carrera post-diluviana aún está por ser presentada. Noé comenzó a enviar colonos desde su cuartel general en Armenia a partir de 2261. Según el resumen del libro de Lemer, el gran patriarca continuó enviando contingentes regulares de colonos durante casi medio siglo hasta 2216. Veroso registra, por ejemplo, que envió colonos a Egipto, el norte de África y otras áreas de ese continente. También se afirma que los colonos fueron enviados hacia el este en Asia y en diferentes regiones de Arabia. Lemer además registra que otros contingentes de colonos fueron asignados para viajar a Europa, Alemania, Francia, España e Italia. Cada una de estas porciones de la familia humana estaba bajo liderazgo de individuos específicamente nombrados por Noé. Hubo un ejemplo temprano de autoridad de arriba hacia abajo. Este proyecto de colonización fue cuidadosamente planeado y llevado a cabo sistemáticamente. Noé estaba muy familiarizado con el método de administración de Dios. Dios no es el autor de la confusión, y el fiel Noé no fue en contra de este principio. Luego, en 2216, Noé emprendió una nueva fase de sus responsabilidades después del diluvio. Para entonces, muchos colonos habían sido enviados a varias zonas del mundo, pero aún quedaban algunos. En esta coyuntura, Noé dividió a los que aún estaban en Armenia en dos grupos. Nombró a un grupo para que permaneciera en la zona y la mantuviera y ampliara. El otro grupo iba a acompañarlo en una gira mundial. El propósito de Noé al emprender este extenso viaje era doble. En primer lugar, quería establecer aún más asentamientos de personas en varias partes del mundo. En segundo lugar, quería visitar a los colonos que había enviado durante el periodo de las décadas anteriores, desde 2261. En otras palabras, este largo recorrido de Noé puede describirse como un viaje patriarcal. Noé estaba asumiendo ahora la responsabilidad de asegurarse de que las instrucciones inspiradas por Dios fueran llevadas a cabo correctamente por el pueblo y sus líderes en las diversas áreas del mundo. Esto fue similar a los viajes apostólicos del apóstol Pablo en el siglo I después de Cristo, cuando recorrió las diversas iglesias en Asia Menor y Grecia para ver cómo progresaban los cristianos en cada área. Trate de imaginar al gran grupo de Noé mientras emprendía el viaje. Fue descrito como un vasto séquito. Allen, página 116. Según el relato de Veroso, Noé tenía consigo un gran número de familias a las que tenía la intención de llevar a varias colonias lejanas. No se trataba de un contingente pequeño. Noé fue acompañado por muchos cientos de personas. Esta era una porción muy significativa de la raza humana liderada por el hombre más importante del mundo. Estas personas no formaron una turba de vagabundos sin rumbo de ninguna manera. Estaban bien equipados y bien organizados y dirigidos por el hombre que había vivido en dos mundos, tanto antes como después del diluvio. Un hombre que poseía más entendimiento y conocimiento que cualquier otro grupo de personas en la tierra. Este viaje iba a durar décadas.
Por lo tanto, Noé tenía consigo numerosos siervos y ayudantes, personas capacitadas para ayudarlo en esta vasta empresa. Recuerden quién era Noé. Él era el patriarca de toda la familia humana, literalmente el responsable de gobernar el mundo entero. Aquí había una personalidad influyente que inspiraba el respeto de todos los que entraban en contacto con él, un siervo del Creador que tenía la autoridad de Dios para respaldarlo en el cumplimiento de sus deberes. Aquí entonces había un grupo selecto de personas con las habilidades y destrezas necesarias para ayudar a uno de los gobernantes más capaces que el mundo haya visto jamás. Este vasto séquito estaba lejos de ser primitivo. Para ser más específicos, Noé tenía consigo expertos en cartografía, astronomía, navegación, agricultura y todas las demás ramas necesarias del conocimiento que luego se perdió para el mundo durante siglos. La existencia de un grupo como este implica muchas otras cosas. Por ejemplo, deben haber tenido los medios para viajar tanto por mar como por tierra, o bien llevaban botes con ellos, o las habilidades y el equipo para construirlos cuando querían cruzar gran masa de agua. Nótese que en ese momento, más de un siglo y medio después del diluvio, debe haber habido muchos más cuerpos de agua en la tierra en áreas más bajas de los que han existido desde entonces. Luego, cuando se detenían en un área determinada durante varios años, debían haber plantado y cosechado cultivos para mantener su suministro de alimentos. Esto necesariamente requeriría una tierra que fuera mucho más fértil de lo que es hoy. Arabia, por ejemplo, no podía haber sido una vasta zona desértica. Por lo tanto, las implicaciones de este tipo son enormes. Merecen nuestra reflexión y consideración. Y si intentamos visualizar el alcance de esta empresa, se nos proporcionan visiones fascinantes del mundo inmediatamente después del diluvio. Noé vivió 350 años después del diluvio. Él fue responsable durante este periodo de la conducta de toda la familia humana. Con tal responsabilidad, no pasó su tiempo en la ociosidad. ¿Qué estuvo haciendo durante 3 siglos y medio? La respuesta a esta pregunta ahora continúa. Veroso ofrece un resumen de los lugares a los que viajó Noé durante el curso de su viaje patriarcal. Él y su compañía fueron primero a la región de Hircania, ese distrito que se encuentra al sur del mar Caspio. Después de dejar colonos allí, se fueron a Mesopotamia, hacia el mar debajo de Babilonia. Es digno de notar que Noé no viajó a través de la parte central de Mesopotamia. La razón parece obvia. Esa era la región donde se había llevado a cabo el intento infructuoso de construir Babel, la región todavía muy bajo la influencia de Nimrod y los otros que se habían rebelado contra el plan de Dios para la familia humana. Después de pasar por el sur de Sinar, Noé condujo algunas colonias a Arabia Félix, donde estableció varios asentamientos nuevos, así como, sin duda, visitó a los colonos que originalmente habían sido enviados allí desde Armenia. La siguiente parte del itinerario de Noé fue África. Según el relato de Veroso, Noé pasó más de medio siglo en el continente africano. No se dan detalles sobre exactamente dónde viajó Noé mientras estaba en África, pero parece probable que pasara la mayor parte de su tiempo en el norte a lo largo de la costa mediterránea, donde sin duda se encontraban la mayoría de los colonos. En este periodo postdiluviano temprano, la mayoría de los colonos del mundo deben haber estado viviendo todavía en los bordes del Mediterráneo, aunque comenzando a penetrar más y más tierra adentro en África y Europa. La historia de los viajes de Noé de Lemire afirma que el gran patriarca y su séquito finalmente abandonaron África y se trasladaron a España 259 años después del diluvio, que sería el año 2110. Veroso registró que mientras estaba en España, Noé estableció 2 colonias. Luego, después de 9 años en España, Noé se mudó a Italia. A partir de este punto, las décadas restantes de la agitada vida de Noé pueden presentarse con mayor detalle. Antes de continuar, la historia de Italia debe ser revisada brevemente desde el tiempo del diluvio hasta el año 2101, cuando Noé llegó. Durante 108 años después del diluvio, Italia estuvo deshabitada.
Luego, en 2261, Noé envió a los primeros colonos de Armenia a habitar esa parte del mundo postdiluviano. Gomer, hijo de Jafet, junto a su hijo Oco, figura como gobernante en Italia desde los primeros tiempos hasta el año 2120. Véase la página 130 del tomo 2 del compendio. Luego, el hijo de Noé, Cam, fue dominante en Italia durante los siguientes 19 años, 2120 a 2101. Tanto Veroso como Lemierre registran que Cam tuvo un efecto negativo en los habitantes de Italia. Sus relatos afirman que él estaba tratando de corromperlos. Lemierre proporciona estos antecedentes. Gomer murió a una edad avanzada en 2120. En esta coyuntura crucial, Cam llegó a Italia desde África y usurpó la autoridad sobre los colonos. Aparentemente, el hijo de Gomer, Oco, no era lo suficientemente influyente como para mantener el gobierno. Cam debe haber comenzado entonces un proceso para alejar a la gente de las enseñanzas de Noé. Recuerden que él estaba dentro de la rama camítica de la familia humana que originó la rebelión contra el gobierno de Dios. Al parecer, Cam nunca se había preocupado demasiado por enseñar y mantener el camino de Dios entre su progenie. Recuerde también la profecía acerca de sus hijos pronunciada por Dios en Génesis 9:25. El relato de Veroso indica que Cam era una persona malvada que se involucró en toda clase de prácticas pecaminosas y que ahora, en Italia, comenzó a corromper la moral del pueblo con sus muchos crímenes e iniquidades. Al principio de su historia, Veroso escribió que Cam estaba asegurando a la gente que era su deber cometer todo tipo de excesos, tal como lo hacían antes de los días del diluvio. Noé inmediatamente tomó medidas para cambiar esta situación. Expulsó a Cam del país y él mismo tomó las riendas del gobierno. Noé figura como reinando en Italia por el resto de su vida, un periodo de 82 años, 2101 al 2019. Ver página 130 del tomo 2 del compendio. ¿Dónde estuvo en Italia durante todas estas décadas? La antigua tradición italiana puede proporcionar una pista. Según dicha tradición, el nombre de Génova se deriva de ciudad de Noé. Las fuentes históricas italianas realizadas a finales de la Edad Media cuentan la historia temprana de Génova y la describen como una gran ciudad original. Veroso registra que Noé, mientras estuvo en Italia durante la última parte de su agitada vida, estuvo activo en la sección noroeste de la península, cerca del río Arno. Está cerca de Génova y por lo tanto apoya las tradiciones de esta ciudad. Una lista alternativa de gobernantes de la antigua Italia contiene un individuo con el nombre o título de Sabatius Saga. Reinó durante 31 años, entre 2075 y 2044. Nótese que estos años caen dentro de los 82 años de Noé en Italia, 2101 al 2019. ¿Quién era este Sabatius Saga? ¿Por qué estaba él en Italia al mismo tiempo que Noé estuvo activo allí? Un análisis cuidadoso del propio nombre proporcionará las respuestas necesarias. Primero consideremos el término saga. Otras formas de él son Sancta, Santas, Saints. Las palabras francesas saga, sagesse, tienen la misma etimología. Todas estas palabras significan lo mismo, sagrado o santo. Saga significa santo. Es interesante notar que Veroso, al comienzo de su segundo libro, al discutir el lugar de la salida del arca, se refiere a ella como Armenia Saga. En otras palabras, Santa Armenia. Este es un término apropiado cuando consideramos que aquí estaba el lugar donde Dios comenzó su plan para la raza humana después del diluvio, el lugar donde el Eterno mismo estaba presente con Noé. Ahora bien, ¿qué significa Sabatius? Otras formas de este término son Sabacius, Sabacius o Sabacios. Los eruditos judíos
del Colegio de la Unión Hebrea en Jerusalén han declarado que este término se usaba entre los griegos paganos como referencia al Altísimo. Estos eruditos continuaron diciendo que Sabacius era la raíz del hebreo Sabaoth. Con eso en mente, mire Santiago 5:4. Aquí Dios es llamado el Señor de los ejércitos. Esta palabra Sabaoth significa huestes o ejércitos. Según el diccionario griego de la Concordancia de Strong, número 4519, Sabaoth significa ejércitos, un epíteto militar de Dios. El Señor de los ejércitos es el Señor de los ejércitos. Cristo, en otras palabras, es el comandante de vastos ejércitos angélicos, como se describe en Apocalipsis 19:4. Estos eruditos judíos declararon claramente que el dios griego Sabacius era en realidad el Señor de los ejércitos. Es una referencia al Eterno mismo. Si Sabacius se refiere a Dios, ¿quién es el Sabatius de las antiguas listas italianas? Juntemos nuestras definiciones. Saga significa santo y Sabatius significa el Señor de los ejércitos. En resumen, Sabatius Saga era el santo, el Señor de los ejércitos. Este nombre en la antigua Italia en el tiempo de Noé debe significar que Dios estaba apareciendo como un hombre, como un gobernante en este periodo de la historia. Debe significar que Dios se le estaba apareciendo a Noé y trabajando con él como lo había hecho antes y después del diluvio. Aquí entonces hay aparentemente un caso en el que el Eterno mismo aparece en un registro histórico antiguo y secular bajo el nombre de Saga de Sabatius. En los primeros días después del diluvio, el que se convirtió en Jesucristo era el sumo sacerdote de Armenia. En los días de Abraham apareció como Melquisedec de Salem, rey de justicia. Génesis 14 y Hebreos 7. Ahora, aquí, al final de la vida de Noé, él aparece en Italia como el Señor de los ejércitos. Sí, Cristo apareció en la tierra muchas veces en la historia más temprana. ¿Por qué apareció el Eterno en forma humana como gobernante en Italia? Porque Noé estaba allí administrando el gobierno patriarcal correcto. Considere esto. Dios no dirigió personalmente en forma visible el gobierno humano cuando el pueblo o los líderes lo rechazaron. Por esta razón no encontramos ninguna referencia histórica a su dirección personal en Mesopotamia, donde Nimrod y sus seguidores rebeldes se congregaron. Pero lógicamente aparecería en Italia, donde el justo Noé estaba llevando a cabo obedientemente sus instrucciones. El Eterno trabajaría con aquellos que estuvieran dispuestos a trabajar con él. No se sabe lo que hizo Noé mientras el Eterno estaba en Italia. Posiblemente su presencia allí le dio a Noé la oportunidad de viajar una vez más a otros asentamientos para ayudar a los problemas gubernamentales que pudieran haberse desarrollado. O Noé podría haber hecho un último viaje de regreso a su antiguo cuartel general en Armenia. Además, podría haberle dado a Noé instrucciones sobre cómo organizar los asuntos del gobierno a medida que el gran patriarca se acercaba al final de su vida llena de acontecimientos. La presencia de Noé en Italia tuvo una profunda influencia en el derrotero de la religión falsa en el mundo. Casi todo el mundo ha oído hablar de los antiguos dioses y diosas paganos, griegos y romanos, y se asume comúnmente que la religión pagana centrada en ellos se extendió desde Grecia hasta Roma, ya que Grecia dominaba el mundo antes del Imperio Romano. Pero fue al revés. El paganismo realmente se extendió desde Italia hasta Grecia. Hay una razón muy especial por la que Italia se convirtió originalmente en el hogar de la apostasía religiosa en Occidente. Esa razón debería ser ahora obvia a partir de la historia que se acaba de contar aquí. Claro, las religiones mistéricas paganas tenían un problema muy especial al que se enfrentaban en Italia. Tenían que contrarrestar las enseñanzas de Noé. Sí, Noé, como se ha aclarado en este capítulo, fue el gobernante más influyente en la historia primitiva de Italia. Nadie en la tierra podría igualar su experiencia de siglos. Vivió a ambos lados del diluvio. Sabía lo que significaba la vida. Aparte de él, toda la familia humana habría sido borrada de la faz de la tierra.
En los años posteriores al diluvio, su enseñanza vigorosa y generalizada mantuvo la verdad de Dios muy viva en el mundo. Los líderes religiosos del mundo en la antigüedad sabían que si querían tener éxito en engañar a las masas, tenían que, de alguna manera, especialmente en Italia, falsificar las enseñanzas de Noé. ¿Cómo se podría hacer esto? De la misma manera, los apóstatas posteriores, inspirados por el mismo diablo, falsificaron las enseñanzas de Cristo. El paralelismo es exacto. Para falsificar a Cristo, tomaron el nombre de Cristo y etiquetaron sus supersticiones religiosas como cristianas. Comenzaron a adorar el nombre y la persona de Cristo, pero rechazaron su enseñanza y mensaje. Marcos 7, 6 y 7. De manera similar, para someter las doctrinas que predicaba Noé, los falsos maestros fingieron seguir al gran patriarca, afirmando que estaban haciendo lo que él ordenaba, afirmando que lo hicieron con la aprobación de Noé. Después de la muerte de Noé, su tarea se hizo más fácil. Hicieron de Noé un dios y lograron que la gente lo adorara. Lo llamaban en sus misterios Jano, el dios con dos rostros que miraban en direcciones opuestas, el que podía mirar dentro de ambos mundos porque experimentó los mundos a ambos lados del diluvio. Jano también fue llamado Vertumno, porque a través de él las estaciones continúan en su ciclo. Así que aquí de nuevo hay otro ejemplo de la mitología que se usa como encubrimiento para un individuo real de la Biblia y la historia antigua. Es hora de que las incrustaciones mitológicas y las supersticiones históricas modernas sean despojadas para que el verdadero impacto de Noé en la historia mundial pueda ser comprendido y entendido una vez más. La larga y agitada vida de Noé finalmente terminó 350 años después del diluvio, el año 2019. Resumamos las principales etapas de sus actividades postdiluvianas. Durante el primer siglo y medio después de 2369, las actividades de Noé se centraron principalmente en Armenia, donde se dedicó a educar a la familia humana y más tarde a dirigir el envío de grupos de colonos para poblar el mundo. Luego, a partir de 2216, Noé emprendió su gira mundial patriarcal que duró unos 115 años. Finalmente, pasó las últimas 8 décadas de su vida gobernando en Italia. De acuerdo con relatos históricos fuera de la Biblia, estos representan las 3 fases principales de la obra de Noé en los tiempos posteriores al diluvio. ¿Cuántos libros se podrían escribir si se conocieran todos los detalles? Noé entonces estableció su cuartel general en 2 áreas diferentes del mundo, primero en Armenia y luego en Italia. El relato histórico conservado de Beroso contiene esta declaración resumida. En los 2 países de Armenia e Italia comenzó y terminó su enseñanza, su reinado y su vida. ¿Qué ocurrió cuando murió Noé en 2019 en Italia? ¿Su gobierno se quedó sin un líder adecuado? Felizmente, la respuesta es no. La lista de reyes de la antigua Italia da como su sucesor a un individuo llamado Crano Raceno, hijo de Noé. El nombre significa el coronado y padre de muchas razas o pueblos. Esto no describiría a ningún otro hijo de Noé, excepto al fiel Sem mismo. Véase la página 130 del tomo 2 del compendio. La historia egipcia demuestra que Sem fue un gobernante en la dinastía primera y que su reinado en la tierra del Nilo terminó en 2019, el mismo año de la muerte de Noé. Al parecer, Sem se apresuró a viajar a Italia desde Egipto en el momento de la muerte de su padre para continuar con el gobierno patriarcal de Noé. Sem permaneció en Italia durante 34 años hasta 1985, cuando sus deberes lo llamaron a otro lugar. Esto termina el relato de las actividades de Noé después del diluvio. Con este trasfondo en mente, es necesario retroceder en el tiempo y hablar de otros eventos y personalidades de la escena mundial en este mismo periodo de tiempo crucial para hablar de individuos que, en contraste con Noé, estaban muy ansiosos por desobedecer al Creador.